Hola, ¿cómo están? Bueno, acá he regresado yo para esta clase donde vamos a ver algunos patrones más, en particular dos nuevos patrones que se llaman, junto con otro que ya vieron, se llaman wrappers. Así que lo que les debería quedar al final de esta clase es entender qué son los wrappers, por qué se los llama así, en qué se asemejan, en qué se diferencian entre ellos y con otros patrones que ya hemos visto, ¿sí? Vamos a ver también que es importante la comparación entre los patrones. En particular, los patrones que ya vieron, repasando, son estos que están en esta transparencia. Ustedes sabrán que los patrones en el libro de Gamma están organizados en tres categorías. Están los patrones creacionales, los estructurales y los de comportamiento. Los creacionales tienen que ver con el proceso de instanciación de objetos, de esos no hemos visto ninguno aún. Los estructurales tienen que ver con la composición entre clases y objetos para formar una estructura más grande y tiene que ver con las relaciones entre los objetos. Los que hemos visto hasta ahora son adapter y composite, perdón. Y los de comportamiento, que son aquellos que tienen que ver con los algoritmos y la asignación de responsabilidades entre objetos y la comunicación entre objetos. Y de ellos también ya han visto Template Method, State y Strategy. Los patrones que vamos a ver hoy son dos nuevos patrones estructurales del libro de Gamma. Vamos a comenzar entonces con el primer patrón. De este vamos a ver primero dos ejemplos, ¿sí? Para después generalizarlo y ver cómo es la estructura del patrón que veremos. Muy bien. Entonces vamos a ponernos en el contexto de la edición de fotos de Instagram, ¿sí? Y bueno, ustedes sabrán seguramente que a cada foto en Instagram podemos aplicarle distintos efectos. Tenemos filtros, distintos tipos de filtros, tenemos ajustes de perspectiva, tenemos tilt shift y cosas tipo brillo, contraste, temperatura, saturación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pensemos que cada una de estas características puede agregarse o quitarse. ¿Sí? Yo puedo probar cómo se ve un filtro, si no me gusta lo cambio por otro, ¿sí? Y puedo volver hacia atrás en la aplicación de los efectos. Entonces, vamos a tratar de imaginarnos por un momento, a ver, cómo podría implementarse esto. ¿Sí? Tenemos objetos que son fotos y a cada foto le puedo querer agregar estos efectos o quitárselos. Lo que nos vamos a suponer es que la foto original entonces como que siempre se preserva y lo que voy haciendo es aplicarle estos efectos como por fuera, ¿no? como en capas que pueden agregarse o quitarse. Entonces los invito a que pausen por un momento el video y piensen ustedes cómo lo resolverían. Bien, soluciones posibles que puede ser que se les hayan ocurrido. Una solución posible es crear subclases de foto para los distintos efectos. Esta es como la más restrictiva de las soluciones, ¿no? Porque por un lado los efectos deberían solo poder instanciarse estáticamente, ¿sí? Y luego no podríamos modificarlos porque tendríamos que tirar la foto y tener otra subclase diferente para agregar un objeto no. Por otro lado, me llevaría a tener una explosión de clases por cada efecto y por la combinación de efectos que quisiéramos tener, así que sería imposible prácticamente. Luego podríamos pensar en crear una jerarquía separada de efectos, ¿no? Tal vez a lo strategy, por ahí alguno pensó en eso,
donde la foto conoce a todos sus efectos. En este caso sería como que la foto tuviera muchas estrategias, no solo una, ¿no? En eso es diferente. Pero además, bueno, por cada uno de estos efectos yo en foto tendría que tener métodos que me permitan aplicar los efectos o quitarlos, ¿sí? Haciendo que la clase foto eh, tenga un montón de responsabilidades, ¿no? Puede ser que alguno hasta haya pensado en el patrón Composite y que la foto tenga, ¿no?, una composición de estos efectos, pero lo cierto es que entonces foto quedaría con un protocolo grande para manejar a todos los efectos, ¿sí? Entonces, lo que podemos pensar es cuáles son las fuerzas del problema. Ustedes saben que el arquitecto Christopher Alexander, que fue el que ideó esto de catalogar soluciones de forma genérica como patrones, él a sus patrones los describía, bueno, con un formato por supuesto diferente al de Gamma, no tenía diagramas de clases, sino dibujitos, pero además, por cada patrón, él describía las fuerzas que se juegan en ese contexto en particular del patrón, las fuerzas del problema, ¿sí? Y entonces van a encontrar en la descripción de muchos patrones de diseño en software que también, o sea, fuera de los del libro de Gamma, están descritos de esta forma. ¿Cuáles son las fuerzas del problema? Siendo las fuerzas, digamos, las motivaciones, los objetivos que busco, las restricciones involucradas en el contexto específico donde se da el problema. Y la idea es que la solución del patrón le dé un equilibrio, que logre un equilibrio entre estas fuerzas, ¿sí? Entonces, bueno, podemos pensar en este caso cuáles son las fuerzas del problema. Por un lado, queremos poder agregar responsabilidades a algunos objetos individualmente y no a toda una clase. Por otro lado, estas responsabilidades pueden también, así como agregarse, pueden quitarse y esto tiene que poder pasar dinámicamente, ¿sí? Entonces, si usamos la solución 1 que era de herencia, para agregar responsabilidades solo en una subclase de objetos, la solución se vuelve inflexible. No podríamos quitarla, se decide estáticamente. Si usamos composición, que es la solución 2, queda un protocolo y una responsabilidad muy grande para la clase original, con lo cual tampoco es una buena solución, ¿sí? Entonces, en realidad lo que podríamos pensar es en esto de separar de la foto los efectos, pero en vez de que la foto conozca sus efectos, que sea al revés, que estos efectos se agreguen como capas por sobre la foto, por afuera de la foto, ¿no? Podemos pensar, bueno, que este es un dibujo donde está el cerebro y todas las capas, ¿sí?, de piel, de hueso y demás cosas que recubren el cerebro del exterior, ¿no? Bueno, tal vez no es la mejor imagen porque va a ser difícil sacar una de estas capas y nosotros necesitamos que se puedan sacar y poner, ¿no? Pero bueno, la idea es como tener la foto acá abajo y que estos filtros y efectos se vayan aplicando por afuera de la foto. Vamos a quedarnos con esa idea y vamos a ver el siguiente ejemplo. Bien, en este segundo ejercicio vamos a pensar en streams, ¿sí?, para este ejemplo. Los streams, bueno, son objetos mucho más concretos, ¿no?, que en nuestro ejemplo anterior. Seguramente ya los conozcan desde objetos 1 y los venimos usando en objetos 2. Son un mecanismo que se usa para procesar una entrada o escribir una salida de forma bastante eficiente, ¿sí?
Esto se usa en muchos lenguajes de programación, no es solo de Smalltalk. Están en Java, en .NET, existe este concepto y en todos estos lenguajes podemos encontrar una jerarquía importante de streams, ¿no? Con un protocolo que permite, por ejemplo, abrir un stream para lectura o para escritura, ¿sí? Por ejemplo, de esta forma que se muestra acá, poniendo el nombre y luego enviándole el mensaje, por ejemplo, a readStream para leerlo. Tenemos mensajes que nos permiten leer un elemento como next. Esto lo que hace es leer el elemento y mover la posición a la siguiente. En el caso de pick me devuelve el elemento sin correr a la posición siguiente. También tenemos para escribir elementos en el stream, nextPut escribe un elemento, un objeto en el stream, nextPut all escribe varios, agrega varios al final. Y también tenemos un protocolo para posicionar el stream, para que me retorne la posición actual o para posicionarlo en otro lugar. Ahora bien, pensemos que además de este protocolo básico, los streams se usan también para, dijimos, leer o escribir archivos del file system, ¿sí? Estos archivos del file system pueden ser binarios o de caracteres con distintos encoding. Entonces, bueno, podríamos pensar en tener tal vez subclases, ¿no? Que sean binary file stream para los binarios o, bueno, en el caso de los caracteres con este encoding en particular, ZN character read stream o ZN character write stream. Luego, estos deberían poder accederse de una manera eficiente usando buffering en memoria, con lo cual, bueno, podríamos pensar entonces en otras subclases, ¿sí? Aquella que permite hacer un buffered restream de un archivo de caracteres, ¿no? Con ZN, o write stream. Lo mismo sería para los archivos binarios que querramos, a los que querramos hacerle buffering o a los de caracteres con otro encoding, ¿sí? Tanto para read como para write. Así que ya empezamos a tener muchas más subclases. Ahora pensemos que también en los streams deberíamos poder comprimirlos o descomprimirlos. Entonces empezamos a tener subclases, por ejemplo, gzip readStream, gzip writeStream, lo mismo para deberíamos tener esto para los archivos binarios, para los archivos de caracteres, para los que tienen buffering o no tienen buffering, y entonces pasamos a tener una explosión de subclases de stream, ¿no? Que no tendría sentido. Bien, entonces vamos a pensar de nuevo en las fuerzas de este problema y vamos a ver que son similares a las del ejercicio 1, es decir, queremos agregar responsabilidades a algunos objetos individualmente. Estas responsabilidades pueden agregarse o quitarse dinámicamente. Si usamos herencia, que es lo que estábamos viendo recién, tenemos una explosión de clases, además de que estas responsabilidades no se podrían quitar, ¿no? Se vuelve bastante inflexible, además se decide estáticamente. Y por otro lado, si usábamos la otra solución, que era más del estilo tener como estrategias del stream, en el protocolo de stream quedaría muy grande, ¿sí? Porque la clase stream debería ocuparse de agregar el buffer o agregar la compresión o la descompresión, y que sea binario, que sea hay demasiadas combinaciones, entonces queda demasiado complicado el protocolo de stream que ya es grande, ¿sí? Bien, entonces veamos, como en el caso anterior, cómo sería la manera de solucionarlo en vez de agregando esta responsabilidad o esta funcionalidad por dentro de stream, hacerlo por afuera, ¿sí? En este caso tenemos, vamos a suponer, solo estas tres posibilidades, ¿no? Tenemos file stream y, por ejemplo, queremos poder leer
un archivo que está comprimido, ¿sí? Entonces, bueno, sobre el file stream podríamos crear un read stream con el formato gzip como para que lo descomprima en el momento de leerlo, ¿sí? O por otro lado, si quisiéramos tener un file stream al que le hacemos buffering en memoria para leerlo de forma más rápida, más eficiente, entonces al file stream le podríamos agregar un buffered read stream por fuera, ¿sí? Y si quisiéramos tener ambas cosas, bueno, se las agregaríamos, por ejemplo, en este caso tenemos un file stream al que le agregamos un buffered read stream y luego el gzip read stream. Vamos a ver esto, cómo se vería en código. En particular lo vamos a ver en código Java para que vean que esto también se aplica en otros lenguajes. Es el mismo concepto, ¿sí? En este caso del que tenemos estas tres cosas que teníamos en este dibujo, ¿sí? ¿Cómo haríamos para crear esto en código Java? Entonces vamos a suponer que tenemos una colección de objetos Java serializados y comprimidos en un archivo gzip y queremos leerlo rápidamente, ¿sí? Haciendo buffering. Entonces, primero tenemos que abrir el input stream. ¿Cómo hacemos esto? De esta forma. Es un file input stream, le pasamos como, al constructor le pasamos como parámetro el nombre del archivo, ¿sí? Y queda en esta variable FIS, por File Input Stream, este input stream, ¿sí? Luego le incorporamos el buffer en memoria porque queremos leerlo, dijimos, de forma rápida. Entonces, fíjense cómo se crea el Buffered Input Stream, BIS, se crea llamando al constructor de Buffered Input Stream, pero se le pasa como parámetro FIS, que fue el stream ya creado anteriormente, el file stream, ¿sí? Se lo paso como parámetro para crear el Buffered Input Stream. Tercero, como dijimos que estaba comprimido, tenemos que poder descomprimirlo para leerlo. Entonces, creamos un gzip input stream, ¿sí? Al que le pasamos como parámetro el BIS, que era el Buffered Input Stream que creamos antes, ¿sí? Entonces, esto de nuevo se crea por fuera del objeto. Bueno, finalmente necesitamos deserializar los objetos. Para eso lo hacemos de esta forma. Creamos un Object Input Stream sobre el gzip Input Stream, ¿sí? Eso queda en OIS. Finalmente, ahora sí podemos leer los objetos a este stream. Le mandamos el mensaje readObject, ¿no? Y eso me va a devolver el primer objeto que se encuentra en este stream, ¿sí? Bueno, este es un ejemplo bastante concreto de uso del patrón decorator, que es de lo que estamos hablando. Bien, entonces el patrón decorator o decorador tiene como objetivo, propósito, agregar comportamiento a un objeto dinámicamente y en forma transparente. ¿Qué significan estas cosas? Dinámicamente significa que en tiempo de ejecución yo voy a agregarle comportamiento a un objeto, fíjense la potencia que tiene eso, pero además en forma transparente para el objeto decorado sería, o sea, el objeto decorado no se entera que le estamos agregando este comportamiento dinámicamente. No necesita manejar este comportamiento nuevo, no necesita ocuparse de agregar o quitar estos nuevos comportamientos que le estoy agregando. Así que, de nuevo, el patrón decorator es muy potente, también es bastante complejo, ¿sí? Así que hay que usarlo con cuidado, digamos. Entonces dijimos que el problema es que hacer subclases no es viable, ¿sí? El patrón decorator se usa entonces para agregar responsabilidades a objetos individualmente y en forma transparente, sin afectar a otros objetos.
y en forma transparente para el objeto, dijimos, al que se le agrega la responsabilidad. Para quitar responsabilidades dinámicamente también, y cuando subclasificar es impráctico. Eso es lo que dice la aplicabilidad de este patrón. En su estructura podemos ver esta jerarquía de clases, ¿sí? Entonces, fíjense, todos se encuentran en la misma jerarquía, tanto el componente decorado, que es esto que se llama concrete component, como el decorador. ¿Ven? Son clases hermanas, ¿sí? Ahora, el decorador no tiene una relación directa al decorado, ¿sí? Porque eso solo nos permitiría tener un decorador por vez. Y nosotros queremos poder tener varios decoradores. Significa anidar estos decoradores, donde el objeto más, de más adentro de este anidamiento sería el componente concreto, ¿sí? Entonces, para poder anidar decoradores, la relación se hace a la superclase. Esto significa, bueno, y además esta superclase, o sea, decorator es una superclase de estas clases de decoradores concretos, ¿sí? Entonces, yo puedo crear una instancia, por ejemplo, de este decorador, ¿sí? Que va a contener adentro como componente, puede tener otra instancia de la misma subclase o puede tener otra instancia del otro decorador o puede tener un componente concreto, ¿sí? El hecho de que entonces esta relación vaya a la superclase significa que el componente al que el decorador conoce puede ser otro decorador o puede ser un componente concreto, ¿sí? En este caso se ve además que se define, por supuesto, pertenecen a la misma jerarquía, entonces el decorador tiene exactamente el mismo protocolo del componente decorado, ¿sí? Hay operaciones que las delega directamente al componente, fíjense esta operación, lo único que hace es una delegación, y hay otras, ¿sí? Donde hay un comportamiento agregado, esto que dice acá, added behavior. Lo que hace es a la operación, o sea, invoca a la operación, acá dice base, sería la que está en la superclase, y luego ejecuta este comportamiento agregado, ¿sí? O sea, esta operación que está redefinida, ¿sí? Lo que hace es hacer como un super, sería en este caso super operation, ¿sí? Que lo que hace es invocar a la operación del componente y luego agregar este comportamiento extra. Esto es la estructura del patrón que sabemos que es genérica, ¿sí? Entonces, ¿cuáles podrían ser variaciones? Bueno, podría ser que yo tenga un único decorador, entonces no necesito tener esta superclase decorator, directamente tendría la clase decorador concreta acá. Podría pasar que este comportamiento que se agregue antes, ¿sí? Entonces el método operation redefinido acá lo que haría es primero el added behavior y luego invocar a la funcionalidad del componente, ¿sí? Y bueno, podría tener otras subclases acá. Bien, ¿cuáles son las consecuencias del patrón decorator? Permite mucha mayor flexibilidad que la herencia, permite agregar o quitar funcionalidad incrementalmente en un objeto, lo cual es bastante potente, ¿sí? Pero, como les decía, es un patrón complejo. Voy a tener mayor cantidad de objetos, ¿sí? Entonces, cuando estoy haciendo, por ejemplo, debugging, se puede hacer bastante difícil, ¿no? Para llegar al objeto concreto. Por ejemplo, a la foto, para llegar al stream original, yo tengo que pasar por todas estas capas intermedias de objetos, ¿sí? Pero
realmente es la mejor manera de solucionar el problema al que soluciona, ¿no? Bueno, en cuestiones de implementación, ¿sí? Hay que tener en cuenta que tenemos la misma interfaz, el mismo protocolo entre el componente y el decorador, ¿sí? Como les dije antes, no hay necesidad de tener la clase decorator abstracta si solo tengo un decorator. Y otra cosa interesante que se discute en el libro es esto de cambiar el skin, o sea, el envoltorio, ¿sí? La piel, versus cambiar the guts, ¿no? Que es la parte de adentro, sería qué es lo que hace la estrategia, ¿sí? En el caso de la estrategia, el objeto conoce a su estrategia, la tiene adentro, ¿sí? Y eso es lo que puedo llegar a cambiar. En este caso, lo que estoy cambiando es lo de afuera, el skin, ¿no? La piel, el envoltorio. Muy bien. Entonces, ahora podemos comparar, hacer algunas comparaciones del patrón decorator con otros. Bien, vamos a comparar primero decorator con adapter, ¿sí? Yo acá les muestro ambas estructuras de los patrones, ¿sí? Esta es la que vimos recién, el decorator en la misma jerarquía del decorado. Esta es la del adapter. ¿Se acuerdan? El adapter en una jerarquía, el adaptado con otro protocolo en otra jerarquía, ¿sí? Acá no se muestra, pero puede ser que esto pertenezca a otra jerarquía. No tienen nada que ver las estructuras entre sí, ¿sí? Vamos a ver el ejemplo concreto del adapter, la estructura del ejemplo que vieron con Gustavo, donde el adapter pertenece a esta jerarquía de figure, ¿sí? Se llama 3D adapter, y lo que hace es traducir estas operaciones que envía el editor a la figura a una esfera, un cubo, que están en otra jerarquía, la jerarquía de 3D figure, ¿sí? Y entonces lo que hace el adaptador es ponerse de intermediario entre el editor y, por ejemplo, la esfera o el cubo. Se pone de intermediario para traducir las operaciones que envía el editor. Entonces, ¿dónde está la similitud con decorator? Acá les hice un dibujito de objetos, ¿no? Que podemos imaginarnos. Donde tenemos un cliente, un objeto cliente, ¿sí? El objeto final, la foto, el stream o la esfera, ¿sí? Y esto que se pone como objeto intermediario, que es el adapter o es el decorator, ¿sí? Entonces, ambos se llaman wrappers porque es como que decoran el objeto para cambiarlo de diferentes maneras, ¿sí? Por un lado, el decorator preserva la interfase del objeto para el cliente, tienen la misma interfaz, pero le agrega comportamiento. En el caso del adapter, no es que le agrega comportamiento, sino que convierte la interfaz del objeto para el cliente, ¿sí? Otra diferencia es que los decorators pueden y suelen anidarse, en cambio los adapters no se anidan, no tendría sentido, ¿sí? Ahora vamos a ver decorator versus composite. En este caso no tienen nada que ver en cuanto a intención, en cuanto a propósito, pero se parece, tal vez se dieron cuenta que se parece un poco la estructura, ¿sí? Porque yo tengo algo que es el component como superclase. En el caso del composite tenía hojas y compuesto, ¿sí? Y el compuesto tiene una relación que va hacia la superclase component de manera de que se puedan anidar los compuestos. Yo puedo tener un compuesto
que conoce a otro compuesto, que conoce otro compuesto, que conoce finalmente a las hojas, ¿no? En esta estructura de árbol que se crea. Porque además esta relación es uno a muchos. Entonces no es que conoce el compuesto a uno solo, sino que puede conocer a varios componentes y de diferente tipo. Entonces forma una estructura de árbol. En el caso del decorator, fíjense, yo tengo el componente concreto acá a la izquierda como subclase y el decorator a la derecha, que tiene esta misma o esta relación parecida hacia la superclase, que es lo que me permite el anidamiento, ¿sí? Pero esto es uno a uno, esta relación, ¿sí? Entonces, permite el anidamiento, pero no voy a tener una estructura de árbol, sino una estructura de lista, ¿sí? Con tal vez varios decoradores hasta llegar al componente concreto al final de la cadena, de la secuencia. Bien, por último, vamos a comparar Decorator con Strategy, que ya de esto venimos hablando. ¿En qué se parecen? En su propósito. El propósito en ambos casos es permitir que un objeto cambie dinámicamente, cambie su funcionalidad, ¿no? Agregando o cambiando el algoritmo que utiliza. Entonces, ¿en qué se diferencian? En la estructura, ¿sí? Esto es lo que les decía que se discute en la parte de implementación en el patrón, en el libro. Cambiar el skin, que sería entre el cliente y el objeto pongo un decorador, y versus cambiar the guts, que sería con un strategy. Fíjense que en este caso el objeto, que es el amarillo siempre, el cliente lo conoce directamente y a su vez el objeto conoce a la estrategia y la puede cambiar, ¿sí? Versus este, que lo que cambia es esto, que puede ser una secuencia, una cadena de decoradores que conocen el objeto.